Nos metemos ahora en otros temas de actualidad porque datos preliminares de una nueva encuesta realizada sobre nutrición y desarrollo infantil que llevó a cabo el MIDES y el Ministerio de Salud Pública indicó que 4 de cada 10 niños en nuestro país padece algún tipo de inseguridad alimentaria. Para conocer el alcance y, bueno, algunos de estos datos preliminares es que recibimos esta mañana a Florencia Seriani, miembro del Observatorio de Derecho de la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Primero me gustaría volver a definir, insistir con el término de inseguridad alimentaria que abarca. Bien. Primero, el 4 de cada 10 estamos hablando de exceso de peso. Lo que habla esa encuesta es 4 de cada 10 niños menores de 4 años tienen exceso de peso. Después, por otro lado, sale la cifra de la cantidad de niños con inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria en sí es que la persona carece de acceso en cantidad y en calidad a alimentos necesarios para desarrollarse de forma saludable y nutritiva durante la vida. Hay diferentes grados de inseguridad alimentaria. Hay una inseguridad alimentaria leve, que es cuando hay una preocupación por no alcanzar eso. Una inseguridad alimentaria moderada, que es cuando ya la cantidad se ve afectada. Y una inseguridad alimentaria grave, que es cuando ya hay una omisión de tiempos de comida, ¿no? O un día entero sin comer. Pero el sobrepeso y la obesidad entra entonces en inseguridad alimentaria, entendiendo por la calidad de los alimentos. Son cosas diferentes, ¿tá? Y muchas veces asociamos inseguridad alimentaria con malnutrición por déficit y eso no es así, ¿no? Hoy en día vimos que la inseguridad alimentaria se ve en todos los estadios del estado nutricional. Hay malnutrición por déficit, hay inseguridad alimentaria en la malnutrición por déficit y en el exceso también. Y ahí vemos cómo la combinación, cómo un niño, por ejemplo, con sobrepeso o obesidad, puede tener una malnutrición oculta, déficit de nutrientes, la anemia. En Uruguay la anemia en menores de 24 meses es muy frecuente, 27% de los niños menores de 24 meses en Uruguay presentan anemia. Y bueno, son cosas separadas, pero que bueno, se entrelazan en este contexto de multifactoriedad, ¿no? Todo está como enrabado. La inseguridad alimentaria es multifactorial, el sobrepeso y la obesidad es multifactorial, tiene muchos factores que se unen y se tocan. ¿Qué cifra dijiste, perdóname, de anemia en niños uruguayos? 27% en menores de 24 meses. ¿Y eso a qué se debe? Básicamente a que ha cambiado la costumbre alimentaria. De nuevo, es algo muy multifactorial, hay muchos determinantes de la salud que juegan acá. Por un lado está, bueno, cómo se desarrolló ese embarazo, la importancia de ver todos estos problemas desde una mirada del ciclo de la vida, ¿no? Porque esto no empieza cuando el bebé nace, empieza cuando esa mujer está embarazada, cómo es ese embarazo, cómo se desarrolla. Entonces, cómo es toda esa etapa perinatal, las condiciones de vivienda, las infecciones que pueda llegar a tener ese bebé, la lactancia materna o no, la incorporación de alimentos de forma adecuada, las patologías presentes, es multifactorial, el nivel socioeconómico, la educación de los padres, hay muchos factores que juegan en todo esto. Dentro de ese 27% que tiene anemia, ¿siguen siendo las poblaciones más vulnerables o también en otros estratos se puede notar eso? Se ven todos, pero también es más frecuente en los niveles socioeconómicos más bajos. Y esa es una preocupación, ¿no? Hoy en día en Uruguay la pobreza se centra un poco en los niños, ¿no? Hay esa infantilización de la pobreza que nos tiene que sacudir. Está un poco vinculado a la encuesta, pero no del todo. Este 27% de anemia, ¿cómo ha evolucionado? Porque ha habido medidas, ¿no? Ahora a todas las embarazadas se les da hierro, a los bebés recién nacidos también. Y además ha habido refuerzos de alimentos como por ejemplo el pan, ¿no? Las harinas para que justamente se trabaje ese tema. Sí. Vienen habiendo muchas medidas históricas en Uruguay para controlar este tema. Viene siendo un problema que viene de larga data. En el 2011 la cifra era 30%, hoy es 27%, pero no es estadísticamente significativa esta reducción, o sea que no podemos atribuirle que todas estas políticas hayan tenido un efecto positivo, es una tendencia. Pero sí, obviamente que la suplementación con el hierro en las embarazadas y en los niños chiquitos ayuda, la fortificación de las harinas ayuda, pero de nuevo es esto, y acá voy no solo en la anemia, sino en el sobrepeso de obesidad, en la inseguridad alimentaria, en todo, de poder ver todos estos problemas con una mirada multidisciplinaria y abarcativa, ¿no? Si nos centramos únicamente en esa mirada biologicista o muy parcializada, es muy difícil poder abarcar.
Claro, ¿y qué lectura se hace justamente que 4 de cada 10 niños estén atravesando esta situación? Vamos por un camino, como decía Lore, de políticas que se vienen adoptando para mejorar esa realidad, entre otras, mejorar los niveles de anemia que tienen estos niños. ¿Cómo se viene trabajando y qué lectura en líneas generales se puede hacer de esta realidad? De que 4 de cada 10 niños presenten algún grado de exceso de peso corporal es también una cifra que viene sucediendo hace tiempo. O sea, que no es algo que es raro lo que está saltando ahora en esta encuesta. O sea, que es histórico, esta encuesta es en menores de 4 años, pero ya en niños más grandes también la cifra es de un 40%, y se vio que los niños cuando empiezan el liceo ya en promedio, por un estudio realizado por ANEP, la mayoría tiene 8 kilos más de lo que deberían al iniciar el liceo. O sea que es algo preocupante. Y si lo traspolamos después a los adultos, un 65% de la población uruguaya presenta un grado de sobrepeso y obesidad. O sea que vamos camino a eso. ¿Y políticas? No. Te quería preguntar, porque son cifras que llaman la atención, que a priori generan alarma, pero en comparación con el resto del mundo o la región, ¿cómo estamos? Similares. Igual. Pero no bien. O sea, estamos en la tabla bastante mal. Pero es una tendencia mundial, sin duda, ¿no? Mundialmente se va hacia eso. Y me preguntaban un poco esto de las políticas y qué... Yo más que nada de la inseguridad, más allá de los grados de... Porque las cifras son bastante parecidas. 4 de cada 10 tiene algún tipo de inseguridad alimentaria y 42%... inseguridad alimentaria es menor. ¿Es menor de 4 de cada 10? Sí, es un 20%, más o menos. En Uruguay... ¿No hay una diferenciación entre menores de 4 años y niños en general? Es mayor en menores de 4 años, seguro. En Uruguay, para saber, el Instituto Nacional de Estadística lo que muestra es 15% de la población uruguaya tiene inseguridad alimentaria, ¿sí? Que eso sí, después lo empezamos a disgregar más, por supuesto que en los quintiles más bajos es mayor, y por supuesto que en los hogares menores de 6 años es aún mayor. O sea, y de esta foto, de estos datos preliminares de esta encuesta, ¿qué nos están mostrando? ¿Que hay dificultad de acceso a los alimentos o una falta de información y de acción de las familias a la hora de comprar alimentos, de ir por alimentos con menor porcentaje nutricional, menor calidad? ¿Qué es lo que está pasando? Entendemos que en realidad el problema acá es el acceso y la disponibilidad a los alimentos, sin duda. No tienen posibilidad de adquirirlos. Exacto. Exactamente. Digo, de nuevo, la inseguridad se mide en grados. No todos estos 15% o este 20% pasa por eso. Pero tiende más a ser por un nivel y se asocia mucho, recién lo decía, se asocia mucho la inseguridad alimentaria con el nivel socioeconómico. Entonces ahí está, a menor nivel socioeconómico, mayor inseguridad alimentaria. ¿Qué rol jugaron los bonos crianza y las medidas que se tomaron en los últimos años con respecto a esto? Yo no tengo datos del impacto del bono crianza. El bono crianza fue una medida adoptada ahora en el 2020 que va muy enfocada, ¿no? Es para población de extrema vulnerabilidad, que menores de 3 años y o embarazadas, ¿no? Y ahí se le hace una transferencia monetaria a través de la tarjeta Uruguay Social. Probablemente haya tenido su impacto, no lo sé, pero de nuevo, en esto de, estamos yendo por la transferencia monetaria, estamos abarcando un problema. Lo estamos abarcando todo en su totalidad, ¿no? Porque además no se puede determinar si todo eso es destinado a alimentación. Exacto. Cuando a veces esas sumas no dan para cubrir los gastos de... Y se ve los fines de semana un incremento tal vez de menores pidiendo en la calle porque no tienen, además del alimento en la escuela, que se puede complementar con algo de lo que reciben a través de los bonos, los fines de semana se incrementa eso. Exactamente. Te quería preguntar en cuanto a la información, y yendo por otro lado tal vez, el etiquetado, el rotulado de los alimentos, ¿han modificado en algo? ¿Ustedes ya pueden medir si ha modificado en algo la forma de alimentación de los uruguayos? ¿Y en particular de los niños? El rotulado frontal, los octógonos, es una herramienta, es una política pública que no solo se hace acá, se hace en muchos países, y sí tiene un impacto en esto de garantizar el derecho a la información. La persona pueda ir y saber qué es lo que está consumiendo. Mediciones de si eso, a nivel país, de si eso tiene un impacto después en el estado nutricional de la población, aún no hay. Capaz que hay resultados parciales de investigaciones pequeñas. ¿Y qué dicen esos resultados parciales? Y bueno, no es una tendencia tan lineal, porque de nuevo es multifactorial. Claro, además, si todo tiene octógono, ¿entre qué elijo, no? Si no hay opciones sin octógonos,
es difícil resolver una alimentación en determinados momentos que uno no pueda cocinar o lo que sea. Ahí entra mucho esto otro de qué pasa con, y yendo a los niños, la regulación de la publicidad de alimentos para los niños, ¿no? Estamos metidos o inmersos en un ambiente obesogénico, donde estos niños están bombardeados por publicidad que los llevan al consumo de alimentos ultraprocesados, con rotulado frontal. Por supuesto que esas medidas ayudan y contribuyen. ¿Son suficientes? No. Creo que tenemos que apuntar mucho también al primer nivel de atención, ¿no? A poner las baterías ahí, a ver cómo desde políticas en territorios se puede revertir estas situaciones que, trabajándolas por separado, pareciera no ser suficiente. Por ejemplo, ¿qué tipo de políticas en territorio habría que aplicar? Muchas, pero el acompañamiento de las familias, ¿no? Un mayor, el Estado más en el territorio, no replegarse, sino el acompañamiento, el tender redes para estos problemas que, como decimos, son multifactoriales, se puedan abordar desde las diferentes aristas y no únicamente desde la policlínica, desde el médico, ¿no? O desde el equipo de salud, sino esta mirada más desde todas las áreas, porque es la única manera de poder resolver. Parece sencillo, no es sencillo. Pero ya hemos hecho varias cosas, o sea, se han hecho muchas cosas parcializadas y hemos visto que no son suficientes. Entonces, parece importante. Y sí, en base a esta foto que vos nos estás presentando de estos datos preliminares, si tuviéramos que hablar de una evolución en cuanto a la inseguridad alimentaria, ¿cómo estamos con respecto a años anteriores? Y ahí también me refiero al tema sobrepeso y obesidad, pero también inseguridad por déficit. Bien, la inseguridad alimentaria... Este informe que presentó ahora el MIDES, que en realidad todavía no está publicado y por lo tanto estos datos son preliminares, no están totalmente pulidos. Ahí ellos muestran, o en la nota periodística se muestra un pequeño descenso. En realidad, por lo que yo sé, no es estadísticamente significativa, ¿sí? Hay que ver bien a qué se puede deber ese descenso en la inseguridad alimentaria que muestran ahí en la nota periodística, pero en líneas generales la ENDIS esta encuesta viene haciendo el seguimiento de la seguridad alimentaria y se nota un crecimiento en determinados periodos, ¿no? Obviamente que en momentos de crisis mayor y después ahora es esta tendencia que se va manteniendo. A nivel país, la seguridad alimentaria hace muy poco que se está midiendo a nivel país, ¿no? Recién el año pasado el INE empezó a incorporar la escala de medición, que es la FIES, en las encuestas continuas de hogares, y ese es un dato que nos sirve mucho, ¿no? El poder tener datos y saber de qué estamos hablando, y no una percepción, sino, bueno, un dato en sí. Entonces, hace poco que venimos con estos datos y la idea es poder hacer ese seguimiento desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela. Hacemos eso. También hacemos investigaciones parciales, hemos hecho investigaciones en Casaballe, donde las cifras, por supuesto, que son de inseguridad alimentaria son mucho más altas. Recién mencionabas trascendido que tuvo el diario El País respecto a los datos del informe que va a presentar el MIDES. Allí se señala que son auspiciosos y que el informe muestra que el 89% de los niños entre 0 a 4 años presenta un desarrollo infantil adecuado. Bien. ¿Eso es correcto? Son datos que las plantean ellos ahí. También tenemos que ver porque si ese mismo informe, esos datos no arrojan lo mismo si uno mira un poco más en detalle. Por eso es llamativo, al menos. Hay que ver cómo se evaluó ese desarrollo infantil. Ese informe también muestra, por esa nota periodística, que es lo único que tenemos, que el retraso de crecimiento en Uruguay es un 8%. Y eso ya denota que hay algo que está funcionando mal, ¿no? Entonces, dependiendo cómo ponemos la información, es lo que resaltamos. En realidad no estamos bien. O sea, se está haciendo una selección de datos para tal vez destacar lo bueno y no hacer un análisis más amplio. No lo puedo afirmar eso si es así, pero sí lo que quiero decir es que en realidad sí tenemos niños que tienen un desarrollo adecuado, pero también hay muchos niños que no. Y no nos podemos dar el lujo en un país donde la pirámide está invertida, donde tenemos pocos niños, donde cada vez nacen menos niños, que el potencial de estos niños esté cortado. Claramente hay niños, de nuevo, con anemia, un 27%, hay niños con retraso de crecimiento, un 8%, es un montón. Que 8%. ¿Eso se debe únicamente a la falta de alimentación o es un combo? Es un combo, nuevamente, multifactorial. Obviamente que hay un componente genético, pero después está todo esto otro y también está asociado el retraso de crecimiento con el nivel socioeconómico. Entonces estamos poniendo, hay que poner la mirada ahí.
qué está pasando con estos niños que no están creciendo en contextos adecuados, ¿no? Vamos. ¿Qué le pasa a un niño que tiene retraso en el crecimiento, más allá de su rezago en la talla, ¿no? Que no tiene la altura y el peso de un niño de su edad? A nivel cognitivo, a nivel de desarrollo intelectual, ¿qué pasa? Y bueno, todo eso se ve afectado, su neurodesarrollo se ve afectado, sin duda. Cuando hay un retraso de crecimiento, cuando hay déficit de micronutrientes, hierro, vitamina B12, ¿no? Cuando hay ese déficit de nutrientes y esta alteración en su desarrollo, el neurodesarrollo de ese niño se va a ver alterado y a largo plazo, ¿no? Y bueno, ese niño va a ser el futuro adulto, trabajador o no, de nuestro país. Vos mencionabas recién que ha habido un repliegue del abordaje en territorio de las familias. ¿Qué situación advierten ustedes en ese sentido? Y bueno, vemos que hubo un cierto repliegue en el sentido de, por ejemplo, esto de los cuidados, ¿no? Y acá tenemos que también prestar atención a, bueno, estos niños, al cuidado de quién están, de mujeres que antes quizás tenían más alternativas de dejar al cuidado en centros de cuidado a esos niños y salir a trabajar, y quizás hoy en día eso se ve un poco más recortado. Y todo eso es un círculo que quizás en el momento tiene poco impacto pero a largo plazo eso hace que haya menores ingresos, que esa salud de esa familia se vea comprometida. Entonces sí creemos que en algunos aspectos hubo un repliegue y que sería importante en este momento, sobre todo, volver a poner sobre la mesa cuáles son las prioridades y pensar en esto de que, bueno, estos niños van a ser el futuro del país. ¿Alguna de estas familias tiene acceso al PAT, al sistema de alimentación territorial, que es alimentación balanceada, de alguna manera podría disminuir o impactar positivamente en estos porcentajes que venimos hablando? Entiendo que sí, sí, se supone que sí. Quien lo gestione y lo necesite, se supone que sí. Eso habría que preguntar al Mides o al INDA, a ver si tienen datos de cuántos de estas familias se atienden, pero entiendo que sí. Florencia, muchas gracias por estos minutos. Por favor, un gusto. Gracias.